Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto 148 del Ministerio de Salud. Esta ley contiene 10 títulos y 93 artículos. Título 1. Disposiciones generales. Este reglamento posee las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas. También corresponde a la autoridad sanitaria fiscalizar y controlar el cumplimiento de estas. Los residuos peligrosos deberán identificarse, etiquetarse de acuerdo a la clasificación y al tipo de riesgos, según lo establezca la norma chilena oficial. El Ministerio de Salud establecerá los procedimientos y metodologías de las características de peligrosidad durante el manejo. Deberán tomar todas las precauciones necesarias para prevenir la inflamación o la reacción. También queda estrictamente prohibida la mezcla de todos los productos peligrosos. Los contenedores de residuos peligrosos deberán tener un espesor adecuado, construidos de materiales que sean resistentes y a prueba de filtraciones, capaces de resistir los esfuerzos de manipulación y garantizando que no serán derramados. En todo momento deben estar en buenas condiciones. Los contenedores deben estar rotulados y claramente visibles según lo establece la norma chilena. Si estos van a ser movidos manualmente, no deben exceder los 30 kilogramos. Solo se podrán mezclar o poner en contacto entre sí cuando sean de naturaleza similar o compatible en la tabla compatibilidades del artículo 87. Título 2 de la identificación y clasificación. Del presente el reglamento se dan las características de peligrosidad como toxicidad aguda, crónica, extrínseca, inflamabilidad, reactividad y corrosividad. La toxicidad aguda puede ser letal en bajas dosis para los seres humanos. En cambio, la toxicidad crónica pueden ser acumulativos, cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Un residuo tendrá las características de toxicidad intrínseca cuando su eliminación puede dar origen a una o más sustancias tóxicas agudas o crónicas, en concentraciones que pongan en riesgo la salud de la población. Inflamabilidad. Entre ellos se pueden encontrar si es líquido con una inflamación inferior a 61 grados Celsius, no líquidos pero bajo estándares de presión y temperatura. Causa inflamación si es un gas comprimido inflamable o también si una sustancia oxidante. Reactividad es inestable y con facilidad reacciona violentamente con el agua. Corrosividad es acuoso y corroe el acero. Título 3. De la generación. Las instalaciones o establecimientos que anualmente den origen a más de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o más de 12 toneladas de residuos peligrosos que presenten en cualquier otra característica de peligrosidad deberán contar con un plan de manejo de residuos peligrosos presentando ante la autoridad sanitaria. El plan de manejo consta de descripción de actividades, identificación de las características de peligrosidad, detalles de los procedimientos, tanto como de recoger, transportar, embalar, etiquetar, que almacenan los residuos. El perfil de profesional o técnico responsable, definición del equipo, ruta y señalizaciones, hoja de seguridad para el transporte, capacitación que deberán recibir las personas, plan de contingencia, identificación de los procedimientos de investigación, sistema de registro de los residuos peligrosos, como entre otros. Título 4. Del almacenamiento. Todo sitio destinado a almacenamiento deberá contar con la autorización sanitaria de instalación. El periodo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de los 6 meses la inexistencia de una instalación de eliminación. La autoridad sanitaria podrá autorizar el almacenamiento de residuos peligrosos por periodos prolongados. Los sitios donde se almacenan los residuos peligrosos deberán tener una base continua impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos. Contar con un cierre perimetral con 1,80 de altura
y que impida el acceso libre de personas y animales. Estar techado y protegido bajo las condiciones ambientales. Tener una capacidad de retención de líquidos de escurrimientos o derrames. Contar con la señalización de acuerdo a la norma chilena. El almacenamiento deberá tener un acceso restringido. El sitio de almacenamiento de residuos reactivos o inflamables deberá estar a 15 metros a lo menos de los deslindes de la propiedad. Título 5. Del transporte. Solo se podrán transportar residuos peligrosos por calles y caminos públicos. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria. Se deberá contener las características de identificación en el cual deben cumplir un plan de contingencias para abordar posibles accidentes. El transportista deberá ser responsable de su totalidad. En la carga no se podrá transportar residuos peligrosos sin que se porte el respectivo documento de declaración establecido por el título 7. El personal que realice el transporte debe ser debidamente capacitado. Los vehículos deben estar diseñados, construidos y operados de modo que cumplan su función de plena seguridad. Título 6. De la eliminación. Toda instalación de eliminación de residuos peligrosos deberá contar con la respectiva autorización otorgada por la autorización sanitaria. También debe contar con un proyecto previamente aprobado por la autorización sanitaria, en la cual deberá ser elaborado por un profesional idóneo. También deberá contar además con un plan de operación y mantención, un plan de verificación, un plan de contingencias, un manual de procedimientos y un plan de cierre. Además, deberá contemplar todas aquellas medidas de los residuos peligrosos a sus subproductos que provoquen la contaminación de las aguas. El emplazamiento de una institución de eliminación no deberá ubicarse en zonas expuestas de deslizamientos o derrumbes de terreno. No deberá ser construida en zona sometida a inundaciones. No deberá estar ubicada en sitios dentro de un radio urbano. No deberá estar ubicada en suelos inestables. No deberán estar ubicados en sitios expuestos de minas subterráneas, extracción de agua, petróleo o gas. No deberán ubicarse en suelos saturados. Deberán estar alejados de actividades estables, como almacenes de productos inflamables o explosivos. Deberá estar fuera del perímetro de centrales nucleares, aeropuertos, instalaciones militares, entre otros. Y por último, la instalación debe tener un acceso restringido. Título 7. Del sistema de declaración y seguimiento de los residuos peligrosos. Queda sujeto un sistema de declaración y seguimiento con el objetivo de permitir a la autoridad sanitaria disponer de la información completa, actual y oportuna desde que un residuo peligroso sale del establecimiento de generación. Debe estar permanentemente acompañado del documento de declaración. Corresponderá el Ministerio de Salud establecer mediante resolución el diseño, contenido y características del documento de declaración. Este documento consta de 5 copias, en la cual el original debe contener todas las firmas desde el generador, el transportista y el destinatario final, en la cual el destinatario tendrá un plazo de 24 horas para remitir el original a la autoridad sanitaria respectiva. Título 8. De las sanciones y procedimientos. Toda infracción será sancionada por la autoridad sanitaria. Título 9. Disposiciones complementarias y referenciales. Las operaciones de eliminación de residuos peligrosos pueden ser reciclados, recuperados, como también no puedan ser recuperados y reciclados. También se puede ver una tabla de incompatibilidades para el almacenamiento, como también el del transporte. Un listado de sustancias químicas que son tóxicas agudas, un listado de sustancias tóxicas crónicas, una lista de residuos peligrosos que contienen y son metales,
como también una lista de residuos no peligrosos que contienen y son metales. Título final. El presente reglamento estará en vigencia 365 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dentro de los 180 días siguientes de la fecha de entrada en vigencia, las personas responsables de todo establecimiento, actividad, instalaciones existentes en esta época deben estar obligados a presentar un plan de manejo.